Hola. Sí, ya. Tienes el código del mente. Ya se lo pongo. Es 2410-810 para unirse a Mentimeter, menti.com o escanean el código QR. Pero ni así. Sí. 2410-810. No, así se hace. Ahora sí, sí, mira, pues, muy fuerte. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ahí solo tienen que poner una lluvia de ideas de qué protocolos conocen para la señal hipoplástica. En teoría está libre, pero Solo me dejó la visión. No, pero en cada espacio, ¿no? El primero segundo, sí. O sea, escribes en cada uno, puedes escribir. En total, y es interesante que lo presenten. En total hay 10. es que te lo están escribiendo en colaboración con Sancho. Es una nueva colaboración. De colaboración. Bueno, pues escribieron todos esos protocolos. Sí. Ahora saquen una hoja y escriban todos los criterios de clasificación de cada uno. La siguiente pregunta. Dice que no ha cambiado la. Sí, ¿no? Ah, ya. Doctor de la COVID acá. Y arriba bajar la temperatura. Ahí se hace calor.
Yo también. Ya automático. Ahí, el código que está allá arriba en caso de que no. Sí. 24, 18 años. Todos se fueron por una misma siguiendo a uno. Pero si el mismo mecanismo de acción te dice que hidroliza, Pero eso, te faltaban de votar otros, de equivocarse. pero ya la mayoría usa. Ya está cambiando. Cuando más el profesor le... Sí. Esa está mal hecha. Sí, Ah, alteración. ya la leí. Ajá. Ok. Lo que me encanta es que varios que ya pasaron en la clínica están sacando esa mano. Pero sí, exacto. Acuérdense que es alteración numérica, es el número de cromosomas. La hiperbiblioteca. Hiperbiblioteca. Bueno, en esto no se equivoca. Solo, entonces hay que repasar algo de genética, porque si hay una clase de genética, esta nos va a hacer una extensa plática, Paulo, hoy. Estos protocolos, pues la mayoría están incluidos en el Desarrollo del curso. Y recuerden que el metrotexate, sí, Capit sí hizo muchos estudios, pero pues sí, lo empezó a utilizar. Y ahí es la respuesta. Ahí está. Y ahora sí, pues. Gracias. Buenos días, compañeros. El día de hoy, la clase con la que iniciamos la leucemia linfoblástica aguda, vamos a hablar algo de lo que es la epidemiología y la historia como tal de esta patología. Le damos. Va a ser la gente lo que mencione de epidemiología y avances más importantes en lo que es la leucemia linfoblástica aguda. Bueno, la leucemia linfoblástica aguda, prácticamente para mencionarla como un primer concepto, es de hecho la alteración de una célula precursora que va prácticamente a tomar como posesión dentro de que es la médula ósea, de tal manera que va a afectar al resto de las líneas celulares, por eso que en esta gráfica lo vemos como disminuido. Entonces van a proliferar, lo que vamos a encontrar son los linfoblastos
como células precursoras, ¿no? Y tenemos la morfología aquí como un esquema en el cual vemos de hecho una cromatina pues algo abierta, un núcleo que es mayormente redondeado, con un citoplasma algo basófilo y escaso. De epidemiología, ¿qué podemos decir? ¿O qué nos traen a cotación los registros a nivel internacional? De que cada año padecen de cáncer cerca de 400.000 entre niños y adolescentes de entre 0 y 19 años. Pero este gran número de casos, lamentablemente, de acuerdo al contexto en donde se viva, van a tener un distinto sobrevivencia, mientras que el 20% van a sobrevivir en países como los nuestros de medianos y bajos recursos, llegan a tener una sobrevida del 80% en países de ingresos altos. Como un esquema general, hablamos de todo lo que son los cánceres en pediatría y tenemos que los más comunes, de hecho, son las leucemias, seguida del sistema nervioso central, lo que son linfomas, tumores sólidos, entre ellos neuroblastoma y el tumor de Wilms. Vamos a ver en esta gráfica de acá que tenemos cada región, han dividido por regiones en cada continente, en el cual nosotros podemos ver que quizás el sur de Europa tiene la mayor tasa respecto a lo que es específica por edad, que lo podríamos, si nosotros nos centramos en lo que son las Américas, podríamos decir que Norteamérica tiene la tasa más alta, que va de 150 entre 200 personas por millón, perdón, 150 a 200 niños por millón de personas. Pero aquí también podría haber un sesgo debido a que los subdiagnósticos o la tecnología o los servicios de salud pues no son iguales en todos los países. Pero vemos pues que en promedio la mayoría se encuentra entre 100 a 150 por millón de personas. Mientras que en la edad de 15 a 19 años, de hecho ya sabemos que también aquí son los linfomas los que cobran mayor importancia o porcentaje, igual vemos que en lo que son las Américas, sigue siendo Norteamérica, que presenta en promedio cerca de 200 por millón de personas en lo que son sus estadísticas. Si nosotros vamos a lo que es nuestra región, lo que ya es nuestro continente, la América Latina y el Caribe, vamos a tener en la franja azul lo que vienen a ser las incidencias, teniendo de mayor a menor. Esto es de la reunión del grupo de trabajo de la OPS de cáncer pediátrico, que fue en el 2017 en Washington, donde mencionan que alrededor de 30.000 personas menor de 19 años resultarán afectados por el cáncer y cerca de 10.000 fallecerán anualmente. Pues la mayor incidencia la reporta pues Chile, como vemos en la gráfica, seguida de Cuba. Y si nosotros en nuestro contexto que estamos acá en México tenemos una incidencia que prácticamente sería como en la mitad de los países de la región, y esto hablamos por 100.000 personas. Entonces tenemos en el grupo de lo que vienen a ser niños cerca de 10 a 15 personas por 100.000 habitantes en la incidencia, y en la mortalidad en este grupo llegan a ser un poco más de 6 por 100.000 habitantes. E igual para el grupo de niños es casi el mismo contexto en números. Aquí disgregamos ya enfocándonos más a los principales tumores como el leucemia, el linfoma y tumores del sistema nervioso central, y vamos a ver las franjas como la mayor presentación se da en niños de 0 a 4 años, llegando a un 36.1%, y va de hecho disminuyendo conforme se progresa en la edad, llegando a tener un 15.4% en el grupo etario de 15 a 19 años. Va recobrando, como vemos aquí en la franja, mayor porcentaje, de hecho, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central en el grupo de 5 a 14 años. Igual aquí ya podemos ver y disgregar en lo que vendría a ser el cuadro en el que tenemos englobado lo que viene a ser Norteamérica, pero también lo disgrega por población hispana, blanca, raza en lo que es Sudamérica, Central y el Caribe, y vamos a ver que el mayor porcentaje de leucemias lo tiene la población hispana, habitantes en Estados Unidos, seguido de población que es Canadá y luego Sudamérica. Mientras que en la edad de 15 a 19 años, de hecho, volvemos a hablar mayor son los linfomas, pero si nos centramos en lo que son leucemias, sigue siendo la población hispana en Estados Unidos, pero aquí es
Sudamérica, que tiene un segundo lugar en presentación con lo que son las leucemias. Esto de aquí, tomado de lo que es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, que realmente es muy útil, en la cual nos va a presentar no solamente las estadísticas de incluso de cada país, de cada región, sino que nos puede dar incluso estas proyecciones de cuántos casos se pueden presentar en los años. Esto incluso está tomado del 2022, de una muestra que varios países de distintos continentes enviaron a lo que es la Organización Mundial de la Salud, en lo que se llama Cancer Today, y vemos aquí que el mayor porcentaje lo tiene Asia con un 60.6%, y esto ya estamos hablando solo de lo que es leucemia, seguido casi a la par por lo que es África y Latinoamérica y el Caribe, con un porcentaje de cerca del 12%. Ya yendo a nuestra región, a lo que es Sudamérica, tenemos que el mayor porcentaje lo presenta México, de acuerdo a lo que se reportó, en un 25,3%, pero casi similar con la presencia de lo que es en Brasil, seguido de Perú y Colombia con porcentajes de algo más del 8%. Y respecto a estos porcentajes que habíamos mencionado en México, tenemos que el INEGI tiene un comunicado en el 2024 en el cual nos muestra este reporte del 2022 de defunciones por cada 100.000 habitantes, y nos vamos a dar cuenta que, siendo la leucemia el cáncer más frecuente en la edad infantil, pues tiene una tasa de 2.78 por 100.000 habitantes, en lo que viene a ser de 0 a 19 años para el grupo de varones, y de 1.93 para lo que es mujeres, ¿no? Entonces, de ahí vemos igual que existe un mayor porcentaje de presencia en el sexo masculino. Y esto es lo que les mencionaba, el Global Cancer Observatory, en donde es una página interactiva en la cual podemos ver todo lo que son las estadísticas de regiones, países e incluso algunas ciudades. Yendo a lo que es la historia, pues como término general, leucemia viene del vocablo griego leuco, que significa blanca, y emia, sangre, o que en alemán wasted blood, que exactamente es como sangre blanca. Fue el término incluido por los años 46 por Rudolf Virchow. En esta presentación se ha agrupado en la historia en los primeros casos de leucemia, los primeros estudios genéticos y lo que vendría a ser el inicio del tratamiento. Respecto a estos primeros casos de leucemia, vamos a ver en una línea de tiempo que aproximadamente en los años 1700, Jean-Baptiste y Jean Lietaut comienzan a escribir unos corpúsculos blancos o globuli albicantes que fueron encontrados, de hecho, en las muestras de lo que son distintos tejidos de personas que en ese entonces no se conocía, podían sufrir de leucemia, y le denominaban esta terminología. Para esta fecha todavía no existía el microscopio, por lo tanto solo eran descripciones macroscópicas. Pues avanzando en lo que es en el tiempo, ya después de, en los años 1800, es donde empieza ya lo que es el microscopio con Donet, este médico, pues lo que hace, incluso crear una escuela de microscopio con su propio peculio para estudiantes en lo que es tanto la parte europea, en lo que es Francia específicamente, y a partir de ahí comienza ya a discernirse mejor lo que encontraban tanto en sangre como en órganos. Y viene siendo Alfred Valpont, que vio un paciente con leucemia. Era un parisiano, vendedor de limonadas, un varón de 63 años, que tenía ya síntomas como lo que es fiebre, debilidad, un crecimiento de hígado y vaso, que es lo que llamaba mucho la atención. Y recién en la autopsia, en lo que se hace la evaluación de los tejidos, vuelven a describir una sangre muy espesa. Ya el microscopio, como les menciono, ya se tenía microscopio. A estos años habían numerosos glóbulos de pus en la sangre, eran como se describían en ese momento. Para 1845, Bennett, que fue uno de los estudiantes de Donet,
al cual junto con Virchow son los que más se les conoce en los estudios de la historia de la leucemia, pero igual hubieron otros médicos que no pues, están mencionados en la historia. Pues con Bennett también tuvo un caso y vamos viendo que siguen siendo adultos. Este fue reportado un varón de 28 años en el cual se encontró visceromegalia, síntomas B como pues es la fiebre, sudoración nocturna. Encontraron múltiples adenopatías de cuello, axilar, región inguinal, pero también fue hasta el estudio post-mortem con el uso del microscopio en el cual observaron también numerosos corpúsculos pálidos, pero que se aglomeraban en los ganglios y también en el vaso. Por allí comenzaron a tener como un discernimiento que podrían ser dos distintos tipos de patología en órganos donde se originaba, que podría llevar que llevó al término de lo que es leucocitemia, que incluso, como mencioné en la bibliografía, sería un término más correcto que leucemia. Pues esta fue la descripción de Bennett en el año 45. Pero en esa misma fecha, a quien sí se le atribuye, pues ya como el padre, la descripción de la leucemia, a Virchow, quien incluso publica este artículo con el nombre de Weiss's-Blood en su lengua original, pues describe también un caso de una mujer de 50 años que ya tenía un padecimiento de cerca de 4 años con lo que es fatiga, una distensión abdominal, pero se encontró esplenomegalia, se asociaban edemas y diarreas. Y los últimos 8 días en los cuales fue evaluada, pues empezó epistaxis, erupciones cutáneas. Igual, para esta fecha no había el desarrollo de medicamentos que pudieran ayudar, así que la mayoría de estos casos, cuando ya llegaban a los médicos, eran solamente días o semanas en los cuales fallecían. Igual el estudio post-mortem, a la microscopía describía pues como infiltraciones o corpúsculos blancos en distintos órganos, e igual decía que había bases de células que semejaban pus, pero venía el interrogante de que cómo se describían o se semejaban a pus cuando en estos pacientes, y específicamente en esta mujer, no encontraron ninguna enfermedad o un tejido infectado en piel o algo que pudiera compensar o justificar de que se encontraba esa pus en los organismos. Entonces, ya para 1849, conforme lo que se había mencionado de Bennett, pues que encontraban mayormente en adenopatías y en el vaso, que podía ser el origen de estos órganos y se define o como se subclasifica esta enfermedad en una esplenemia y linfemia, de acuerdo a como en donde se encontraba la mayoría de los corpúsculos blancos. Ya para 1869, pues este médico, este patólogo Neumann, comienza a utilizar igual el microscopio, pero evalúa lo que es médula ósea. Y en médula ósea describe por primera vez lo que viene a ser la célula madre o el stem cell y acuña un término y una descripción de que esta enfermedad tendría el origen en médula ósea, pues, y la describe como una leucemia mieloide. Y para los años 1900, pues Otto Nageli, incluso quien también es el sinónimo de la leucemia monoblástica, la leucemia de Nageli, describe estos órganos celulares ya como viene a ser el mieloblasto, monoblasto y el linfoblasto. En los primeros estudios genéticos de la leucemia, ya veíamos que a partir de los años 40, pues de hecho que comienza a hacer mayor la descripción, y en 1858 empieza a mencionar de que esto ya lo cataloga como unos tumores por las masas que se acumulaban, que tenían un alto grado de proliferación, pero igual seguían buscándose la causa del por qué. Incluso para estos años, Virchow tiene sus notas en las cuales menciona: espero que no sea una enfermedad que no tenga cura, por la rapidez en la cual estos pacientes, ni bien los captaban, se morían. Para el año 1914, Boveri, también estos siguen siendo alumnos tanto de Virchow como de Dunet, menciona como hipótesis y teoría que el cambio en el material nuclear era la causa primaria del cáncer, que era una de las razones por qué se desarrollaba la leucemia. En 1958 aparecen igual otros médicos como Snowell y Hungerford, que ya describen a que ahora la conocemos esta translocación, pero
a un diminuto cromosoma acrocéntrico derivado del cromosoma 22 en cultivo de células de pacientes con leucemia mieloide crónica. Y unos años antes, entre 2 a 4 años, es cuando recién se había incluso descrito lo que era el número de cromosomas. A partir de ahí es como pueden incluso llevar a más estudio e identificar esta alteración en el cromosoma 22. Pero realmente es en 1972, Janet Rowlett, quien pues tiene incluso más de 600 publicaciones. Ella utiliza técnicas de tinciones, en particular menciona una técnica combinada de Jensen y bandeo de quinacrina, en la cual ella ya identifica no solamente la translocación 922, sino también la translocación 1517. Y pues solo para recordar, pues Rodwell y de hecho otros colaboradores ya mencionan esta ruptura que sucede en el cromosoma 22 y pues que se trasloca al cromosoma 9 como vemos en la imagen, no teniendo las iniciales de BCR, el cromosoma 22, que es el Breakpoint Cluster Region, y en el gen del cromosoma 9, el ABL, que con el nombre de Abelson leucemia, o el homólogo del virus oncogénico viral, pues ya empieza a tener mayor auge todo lo que vendría a ser el estudio genético. Y vemos aquí, pues, ya como descripción en el año 73, la primera identificación de la formación en roseta, de forma espontánea, en lo que viene a ser la leucemia linfoblástica de células T, pero esto fue estudiado en células de abejas. Para el año 78 ya se describe una leucemia linfoblástica aguda relacionada al número de los cromosomas, denominándola hiperploide por ser mayor de 46, en este caso mayor de 50, y que se asociaba a una duración en la remisión, la remisión era más prolongada que en otros pacientes por tener esta característica. En 1981 ya hay un monitoreo de la leucemia residual desde el punto de vista inmunológico. En 1984 se siguen identificando translocaciones cromosomales ya específicas como la 1114, la 119, y a partir de los años 2000, 2002, ya empieza a haber una proliferación, un estudio de lo que viene a ser la expresión genética en el genoma como tal, en todo el estudio del genoma. 2007 empiezan a identificarse cambios en el número de las copias de ADN, y eso pues sigue progresando y vemos que en el 2012 incluso ya se identifican los driver mutations que vienen a ser los iniciadores de desencadenar esta leucemia linfoblástica aguda en precursores de células T. Respecto al inicio del tratamiento, pues igual se menciona a partir de 1900, trataron distintos métodos, medicamentos, sustancias como viene a ser la quinina, el benceno, solución de arsénico, transfusiones sanguíneas y rayos X, que incluso causaron más daño que beneficio, pero era lo que tenían a la mano e iban probando. Pues si viene a ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la cual se podría hacer el inicio a poder estudiar fármacos que ahora conocemos que pueden ayudar al tratamiento de la leucemia. Específicamente se menciona el gas mostaza con su nombre químico diclordietilsulfato, o en su lengua original el Hanstaff. Pues las guerras utilizaban muchas de estas sustancias, específicamente la mostaza, y se dieron cuenta que producían muertes fulminantes, pero en los sobrevivientes causaba ceguera permanente y diversos problemas celulares. Para el año 42, pues incluso unos 3 años del 1945, donde recordamos que lo de la bomba de Hiroshima, pues ya Goodman y Gilman habían experimentado, habían tratado con extractos de gas de mostaza a pacientes adultos, mencionan el tercero como cerca de 8 o 10 de ellos, en el cual lograron un beneficio temporal con ese uso del gas mostaza, pero fue en pacientes con linfoma de Hodgkin, otro linfoma y muy pocos casos de las leucemias. Para 1946, el busulfano, que
se da en lo que es el Instituto de Investigación Chester Beatty en Londres. También se utilizó para estos pacientes, pero específicamente mayormente en linfoma, logrando una remisión en ellos. Y en estos años también ya aparece lo que es la vincristina y vinblastina, porque sabemos que actúa a nivel de lo que es los microtúbulos, obtenido del bígaro de Madagascar o Cataratus roseus. Y pues estos dos medicamentos como los sulfanos se dieron cuenta que comienza a producir una afectación en lo que viene a ser el ciclo celular. Hago un paréntesis entre lo que es el año 46 y 47, porque hay un caso clínico que ya viene a ser en el área pediátrica. En 1945, los gemelos Robert y Elliot Sanders, nacidos en Massachusetts sin ninguna complicación, 2 años después, uno de ellos, Robert, enfermó súbitamente, lo llevaron al hospital de niños en Boston. La sintomatología que ahora la conocemos con síntomas generales, síntomas B, al examen físico encontraron un crecimiento de ganglio linfático, la visceromegalia. Ya tenían, de hecho, laboratorio y reportaba una hemoglobina baja, leucocitos aumentados, determinando 41% de galtos, y un flote de sangre periférico que pues se lo envían a Farber, que es justo uno de los que era el más experto en la morfología, y determina como las células linfoides blásticas. Igual tuvieron imágenes con rayos X y determinaron o encontraron diversas afectaciones en huesos. Y es en ese momento con este paciente en el cual sí, con estos hallazgos acuñan prácticamente el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, hay una capita en la parte inferior en el cual no es probablemente el primer caso que se reportó. Quizás no se describió y se estudió más, pero en 1860 también habían descrito en una ciudad alemana a María Speyer, de 5 años, con las mismas características, pero que falleció a los pocos días de haber sido captada. Entonces, regresando a lo que es el inicio del tratamiento de la leucemia, ya para el año 1947, Farber junto con sus otros colegas, en el cual prácticamente a él consultaba de cómo podría tratar a estos pacientes. Incluso se dio cuenta en una experiencia que tratando pacientes con leucemia y que tenían anemia, les habían dado ácido fólico y lejos de mejorarlo, causaban mayor daño. Entonces generó su hipótesis de que probablemente utilizando estas sustancias folatos, estos ácidos fólicos, podría ayudarse a lo que es estos pacientes con leucemia. Entonces, dentro de los múltiples folatos que se proporcionaron, se utilizó el ácido aminoperoiglutámico, conocido también como aminopterina, y pues se comienza a utilizar de forma intramuscular, iniciando con 20 miligramos por día por 2 meses, y se fue progresando hasta llegar a 1 gramo. Tuvieron muy buena respuesta y esto fue utilizado en este niño del caso clínico. Hubo una respuesta inmediata, la respuesta pues no fue inmediata, pero las cuentas de leucocitos fueron bajando, la sintomatología también mejoró. Robert, que incluso ya estaba postrado en cama con procesos de dificultad respiratoria, y la organomegalia tuvieron cambios favorables. Para 1948, parte de la historia es que ya comienzan a haber donaciones grandes de instituciones. En una de ellas es la Fundación para el Estudio del Cáncer en Niños, que fue prácticamente la precursora inmediata de lo que ahora ya es el Instituto Dana-Farber en Boston. En 1959, Don Thomas, en Cooperstown, New York, fue el primero en que realizó un trasplante de médula ósea en gemelos univitelinos. Y pues esto llegó a lograrse después de haber evidenciado de que había trasplante en órganos sólidos, y dijo cómo poder hacerlo y si podría ser posible, y pues sí, se logró un primer trasplante en gemelos univitelinos para esta fecha. Igual dentro de los avances terapéuticos para la leucemia, en 1962 Pinker y sus colegas en el Hospital de Investigación Infantil de St. Jude ya se habla como una terapia total, que justo fue parte de la introducción que nos mencionó Rina, en el cual ya se habla de una terapia modal que tenía como 4 aristas de intervención: la inducción a la remisión,
tratar la infiltración o prevenir o lo que el sistema nervioso central, porque recordamos que al inicio trataban con rayos X y de hecho causaba más daño. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues comenzó a utilizarse las terapias intratecales. Se hablaba ya de, o se optó también por una terapia de intensificación, conocida como consolidación, y el tratamiento de continuidad, que vendría a ser el mantenimiento. Para el año 70 se demostró, comenzaron a ver estos cambios de distintos estudios y protocolos que hacían en esa fecha, qué tanto podían modificar, reintroducir terapias como las reinducciones o inmediatamente después de la inducción, y se dieron cuenta que una terapia de intensificación podía aumentar las tasas de curación de incluso hasta un 70%. Igual en esta cronología, para el año 82, la terapia intratecal, ya la que utilizamos ahora, metotrexato, hidrocortisona y carabina, era de hecho mucho más efectiva que la irradiación craneal. En los años 83 se comienzan a ver buenos resultados con lo que es el uso de altas dosis de asparaginasa de forma semanal. También utilizar los rescates, ¿no?, con leucovorin para disminuir el efecto de toxicidad del metotrexate. En el año 91 hacen un estudio, una comparación en el cual determinan que la dexametasona dentro del grupo de corticoides era más efectivo que la prednisona para prevenir recaída del sistema nervioso central. En el año 95 identifican que los polimorfismos que genera generados por el gen de la metiltransferasa tiopurina influenciaba en la toxicidad en estos pacientes con el metotrexate. Y bueno, de hecho, fueron los estudios de ver en padres que tuvieran un alelo o la herencia de dos alelos que tanto más producía esta toxicidad. Para el año 2009, pues ya se habla de una quimioterapia intratecal y sistémica para eliminar la necesidad definitivamente de una radiación craneal profiláctica. Y pues para el año 2009, conocida este medicamento que va contra lo que es la tirosinquinasa, el imatinib, y mejora definitivamente a estos niños que tenían la alteración del cromosoma Filadelfia. Y a grandes rasgos, lo que ya también conocemos como leucemia, pues ya para ir definiendo la principal causa de cáncer en la edad pediátrica, se le atribuye de hecho el 25 al 30% de todos los casos de cáncer en niños, mayormente en niños de 2 a 5 años, como veíamos incluso en la mortalidad, la incidencia es mayor en varones que en mujeres. La leucemia, como título grande, se divide en agudas y crónicas. Dentro de las agudas, de hecho, es más del 97% de los casos, y dentro de esta, la leucemia linfoblástica aguda, que va a ser nuestro temario de desarrollar, llega a ser hasta un 75%. Y de estos, los linajes B, T y NK, siendo la del mayor porcentaje del linaje B en un 85%, seguida de la T de 10 a 15%. ¿Qué factores predisponentes se conocen? La radiación ionizante, químicos, principalmente el benceno, medicamentos que pueden ser causados, de hecho, por las mismas quimioterapias en otras patologías, otros cánceres, ciertas infecciones virales, una de ellas es el HTLV1, que pues tiene mucha afinidad por lo que vienen a ser los linfocitos T. El virus del Epstein-Barr, relacionado mayormente con linfoma de Burkitt y pues también con alguna forma de lo que es la leucemia linfoblástica aguda. Y por supuesto, ciertos síndromes genéticos que vemos ahí en la lista, pero que principalmente es el síndrome de Down y la anemia de Fanconi, lo que tienen más relación o son más propensos a poder desarrollar estas leucemias. Igual en la parte genética se menciona de que los gemelos idénticos tienen el riesgo del 20% antes de los 5 años de edad de desarrollar leucemia, y si tuvieran un familiar directo puede aumentar hasta 4 veces el riesgo. Lo que está como datos inciertos, no demostrados o controvertidos son los que vemos en este casillero: exposición a campos electromagnéticos, hidrocarburos como gasolina o pesticidas, el tabaquismo, exposición a colorantes del cabello, pues es controversial. El cuadro clínico: 4 grandes síndromes, un síndrome febril que es en la mayoría de los pacientes, uno de 2, 50-60%, un síndrome anémico
en mayor del 70%, caracterizado por un niño que se cansa, que duerme mucho, que se le ve de color pálido, con malestar general. El síndrome hemorrágico, petequias, equimosis, más que la púrpura húmeda, en un 50%, y el síndrome infiltrativo, que pues viene a demostrarse con dolores, ¿no? Dolores óseos, dolor en el cuerpo, si hay dolor abdominal, náuseas, vómitos, porque también, de hecho, la afectación puede darse en los órganos del hígado en un 64% y en el vaso hasta en un 61%. Puede haber infiltración al sistema nervioso central y se caracteriza con vómitos, dolores de cabeza intenso, pero felizmente el porcentaje es poco, es de un menor del 5%. Igual, de hecho, en varones la búsqueda de lo que se llaman pues, los órganos santuarios en el pasado, la infiltración testicular es una de las formas de presentación, y como vemos acá en estas imágenes, igual pueden aparecer como placas, como vemos en esta imagen, ¿no? Como hematomas o tumoraciones de tipo contenido sangre, y de hecho también compromiso de adenopatías, que la mayor frecuencia es en la parte cervical también. Los exámenes de ayuda al diagnóstico son esenciales y fundamental tener un hemograma completo con el recuento total de las células sanguíneas, un recuento diferencial, la revisión del frontis periférico que nos ayuda mucho a lo que es morfología, el examen de médula ósea. Pues igual en esta obtención del material vamos a ver lo que es morfología, citoquímica, la citometría de flujo, inmunohistoquímica. Igual siempre acompañar una radiografía de tórax para ver pues igual la presencia o compromiso de lo que es el mediastino, y de acuerdo también a la sintomatología de miembros o del sistema pedicular, unas radiografías que apoyen en búsqueda de infiltración. La biometría hemática, como vemos acá, se ven afectadas las tres líneas celulares. En lo que es hemoglobina, el mayor porcentaje va a ser de un valor de 7 a 11, pero vemos que también se pueden presentar casos sin anemia. Los leucocitos, la mayor frecuencia de presentación que sea un conteo por debajo de 10.000, pero igual hemos tenido casos, de hecho hasta de mayor de 50.000. Y las plaquetas de un rango de 20 a 99.000 es el mayor porcentaje que vemos. Lo que sí menciona la literatura, y eso lo recordamos, es que cuando ya tenemos mayor de 70% de tomada la médula ósea es donde podríamos ya comenzar a ver células inmaduras o blastos en lo que es sangre periférica. La morfología, como se había mencionado, tanto en lo que puede ser sangre periférica y específicamente en médula ósea, esto nos va a determinar o podemos clasificar por su morfología en L1, L2 y L3. Va a determinar el tamaño, la cromatina nuclear, la forma del núcleo, el nucleolo, la cantidad de citoplasma, basofilia del citoplasma y vacuola. En este L1, que es el mayor porcentaje de 80-85%, vamos a ver una cromatina homogénea, un núcleo algo mayormente redondeado, con un citoplasma, como lo describen ahí, escaso, y leve a moderada basofilia. En el L2, pues si nos damos cuenta o comparamos con el anterior, ya vemos que son unos núcleos igual con una cromatina no cerrada como la describimos, es un núcleo amorfo, el citoplasma puede tener incluso prolongaciones. La literatura menciona que puede ser variable o abundante, ¿no? Y en esta clasificación por la FAB de L2 pueden encontrarse ya vacuolas. Y en lo que es L3, definitivamente la característica van a ser estas vacuolas, ¿no? Estas como sustancias grasas, tanto sobre lo que es el núcleo como el citoplasma. La presencia de ellos, el porcentaje es de 1 al 3%. Igual tenemos lo que es la citoquímica, que viene a hacer estas tinciones que nos van a permitir identificar las estructuras de las células. Tenemos el ácido periódico CHI, la estereasa inespecífica, que suele estar ausente, más se relaciona con lo que es los leucemias mieloides. La tinción punteada multifocal débil o de la región de Golgi sí se puede presentar, y la mieloperoxidasa, que por definición es negativa porque es un marcador de lo que es la línea mieloide. Respecto al inmunofenotipo,
Pues el inmunofenotipo es el que nos va a dar la característica de la célula, ¿no? Que nos va a identificar estos marcadores antigénicos para reconocer una célula. Y vemos que por inmunofenotipo la leucemia linfoblástica aguda, su mayor porcentaje, como ya se había descrito, son las células B, hasta un 80%. Y tenemos aquí estos marcadores que van a ser los que nos permitan identificar precursores hematopoyéticos, el TET, CD34, CD45, HLA-DR, las células B, características CD10, pues en lo que es inmadurez, CD19, 20, 22, CD79A. Son números que, si los tenemos presentes en un reporte, vamos a darnos cuenta que es una célula B, mientras que las células T son números pequeños, 1A, 2, 3, 4, 5 y 8, que son los que van a caracterizarlos. Pues y aquí tenemos en esta gráfica el desarrollo de la maduración de lo que viene a ser la célula T, que de hecho tienen su maduración, tiene distinta terminología, como la célula troncal, pro-T, pre-T, doble positividad, una sola positividad, que ya viene a ser el linfocito T inmaduro y el linfocito T maduro. Como vemos acá, las primeras formas, de hecho en médula ósea, la diferenciación que se va a dar hasta un linfocito inmaduro se va a desarrollar en el timo, y recién en la periferia es un linfocito T inmaduro. Que llegue a intervenir acá, pues van a ser activadores de genes como gatillantes para que puedan diferenciarse de uno a otro estado. Como vemos acá, esto de la expresión del RAC, que son los gatillantes genéticos para activarlo, de un proteón pre-T, de un proteón doble positividad. Y también los que nos va a permitir reconocer a este momento de la célula son sus expresiones que van a tener con inmunoglobulinas, que vendrían a ser los receptores de las células, en este caso la de célula T, que va a depender de la aparición de las cadenas, no de las cadenas ligeras o pesadas de las inmunoglobulinas. Esta recombinación, como vemos con las iniciales de discreta, Y de junction, B de variable, pues estas combinaciones que se van dando van a permitir ir diferenciándose, a tener hasta una célula madura. Tendremos estos marcadores de superficie que, como vemos, van cambiando o van variando conforme la célula llega a madurar. Y pues cuando hacemos a la célula CD4, CD8, esto se va a dar hasta la doble positividad, un marcador CD4, CD8, pero esta doble positividad, como habíamos revisado en tema con el doctor Oscar, era que se van a determinar en el timo, acá, quiénes son defectuosas, quiénes emiten o proyectan mayor marcador para que puedan ser reconocidas, y las otras ser bloqueadas, de tal manera que en la periferia solo identifiquemos aquellas que, si tienen CD4 positivo, el otro es negativo y viceversa. Y la maduración en la célula B, que son el mayor porcentaje de la leucemia linfoblástica que tenemos, pues hay distintos términos, pero vienen siendo igual agrupadas en pro-B, pre-B, o algunos lo llaman al pro-B, pre-pre-B, al B inmaduro como transicional, en este caso, en esta gráfica, como inmaduro, y el B maduro. Igual vemos que en médula ósea se va a producir justo el progreso de la transición hasta a un linfocito B inmaduro, y ya en periferia, pues de hecho lo que es el maduro. E igual aquí participa mucho el reconocimiento de estas células con las inmunoglobulinas que expresa para poder ser reconocidas con el inmunogenotipo. ¿Y quién lo determina? Nuevamente, las cadenas ligeras y las cadenas pesadas que se van a expresar. Por eso que cuando vemos en los reportes, si tenemos un IgM citoplasmático o de superficie, es que nos va a determinar si es una B inmadura o una B madura. Y solo como esquema, este origen de los linfocitos B, que son nuestras células que más predominan en leucemia linfoblástica, comienzan en el hígado fetal, reemplazada de manera progresiva por la médula ósea, constituirá luego el lugar principal de la producción de linfocitos B, se forman y maduran en la médula ósea. Durante este proceso, los linfocitos B van adquiriendo diferentes moléculas en su membrana, como hemos visto en el esquema anterior. Después de su maduración, los linfocitos B se aglomeran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, que eran los hallazgos que encontraban los historiadores.
en sus pacientes. Allí es donde entrará en contacto con los antígenos para los que son específicos. Bueno, y tiene, de hecho, como función es importante la presentación de antígenos a los linfocitos T, la regulación negativa de las respuestas inflamatorias, la regulación de las respuestas frente a autoantígenos. Entonces, para ir resumiendo el inmunofenotipo de estas células, pues como conceptos, en las células ProB, que son las más inmaduras, de hecho falta de inmunoglobulinas, el CD10 y el TDT incluso en un 90%, marcadores igual de inmadurez, CD19, HLDR, CD22, CD79A, CD34. En las células PreB, que son de un 20 a 25% de los casos, ¿no? Que son la mayoría de nuestros pacientes. Aquí se menciona de que ya expresa la inmunoglobulina citoplasmática, pero de la cadena MU positiva, pero no la de superficie. E igual expresan hasta en un 95% CD10 y TDT. Mientras que las células B inmaduras, que ya vienen a ser solo un 1%, miren cómo va cambiando la expresión de la inmunoglobulina. Aquí ya hay citoplasmática y superficie MU, pero no hay cadenas ligeras, o sea, no hay capa ni lambda. Igual lo reconocemos por la presencia CD20, 21 y 24 como positivo. Aquí puede o no haber CD10 y el TDT lo manifiestan incluso en unas bibliografías como ya negativo. Y en las células B maduras, de hecho ya tenemos la inmunoglobulina de superficie muy positivo, pero ya aparecen las cadenas ligeras de capa o lambda. Hay dos temas más de lo que habla todo lo que vienen a ser la parte de citogenética, pero acá solamente como un resumen, pues tenemos de los más frecuentes, como vemos aquí los porcentajes en la última fila, genes con sus nombres TLA-ML, pero cuyas translocaciones están identificadas en cromosoma 22-21, en los brazos, de acuerdo a que se afecte el árbol corto, ¿no? 12-22, el 5 a 6% la translocación del 1-19, el Filadelfia, que es la translocación de 22 entre esos 5%, y pues prácticamente son los que en mayor porcentaje se identifican, pero sabemos que existen muchas alteraciones genéticas. Y pues terminar con una frase de Lowenthal, en donde menciona que la leucemia ha sido, por un lado, el emblema de la catástrofe que el hombre puede infligir a su prójimo, pero por el otro es también una odisea de triunfos de la medicina moderna. Y esta imagen es de Saduko, que es una niña que fue víctima de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba de Hiroshima, en la cual pues vivía cerca de 2 kilómetros del área donde ocurrió el evento, pero se hospitalizó porque comenzó a presentar todos los síntomas de la leucemia. Y todas esas cadenas de grullas en origami es una simbología en el cual ellos tenían como tradición de que si podías realizar 1000 grullas de origami, podías sanarte de cualquier enfermedad. Eso se lo dio en la primera origami su mejor amiga, pero ella en los días conforme fue haciendo los origami no llegó a lograrlo, pues como una coincidencia de hecho de lo que falleció, pero sabemos que la leucemia es muy agresiva. Y erigieron esta estatua con colaboración de todos los niños del pueblo para recordar y fomentar sobre todo lo que es la paz. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para Paulo? ¿No? Porque dentro de la historia también es importante, ya buscando un poquito más de la actualidad, mencionar a usted que estuvo en el San Yuri, fue de los primeros que se atribuyó los protocolos total, los total, por ejemplo, y fue el que metió los primeros esquemas de radioterapia a nivel intracranial para prevenir pues, las recaídas y para tratar el sistema nervioso central, y es pues uno de los que padres mexicanos, que puede así decirlo, la leucemia linfoblástica, y a él se atribuye de hecho haber vivido la quimioterapia como la conocemos actualmente. Ya les digo el nombre porque se me olvidó. Donald. Pero sí lo mencionó. Sí. Sí, tuvo una diapositiva donde habló del concepto total. Total, la línea. Que pues, es uno de los grandes legados del doctor Donald Pinkel. Sí. Pinkel y Hugen. Donald Pinkel, no, sí lo conocí y me emborraché con él. Tuve el privilegio.
¿Algún otro Sí, comentario? Pinkel y sus colegas. Ahí está. Bueno, muy bien, Pablo. Felicidades. El siguiente tema es con Valentina, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esteroides. Lean antes de venir. Si vienen vírgenes al tema, seguro con la clase que nos va a dar Valentina se les va a quedar mucho. Pero si ustedes ya leen y luego escuchan la clase de Valentina, va a ser muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Y si algún día tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Hiroshima, hay un parque de la paz que está justo donde detonó la bomba atómica, ¿no? Que era un centro de exposiciones de Hiroshima. Y el monumento a ella está rodeada por un montón de vitrinas con grullas hechas de papel que hicieron un montón de niñas y niños en Japón para que ella completara las 1000 y no falleciera. Y es así como uno de los principales símbolos del Parque de la Paz ahí en Hiroshima. Su historia es muy bonita y quizás también una de las historias que inspiran que la colaboración de toda la sociedad en ese sueño de ayudar a curar la leucemia, como lo vivieron ahora en AMOP. Pues hay muchísimas personas colaborando, no solo médicos, ¿no? Aquí nuestro personal de laboratorios, psicólogos, nutriólogos, oncólogos, hematólogos, pero también las fundaciones, ¿no? Yo ya perdí la vergüenza de mandar un niño a fundaciones. A mí tuvo un tiempo en que era lo único que podía hacer. Después tuvimos el Seguro Popular, para nada lo tenía que hacer. Después con mucha pena les pedía una cosa y ahora otra vez ya parece ser nuestro quehacer diario, pero si no fuera por las fundaciones, muchos de nuestros niños no saldrían adelante. Entonces, toda la sociedad puede colaborar a curar a los niños con leucemia cuando regresen a sus sitios de origen. Busquen establecer esos lazos porque solos, no van a poder. Gracias por la puntualidad. Muchas gracias por el METI y nos vemos el próximo jueves. Gracias. La hora del trabajo. No, está. No, la campana en leucemia se toca cuando ya no van a venir. Los primeros dos que tocaron la campana recayeron, entonces. Y era Usted es el ingeniero. ya que no van a venir.